Hoy vamos a hacer un nuevo tipo de brotes para que los podamos poner en nuestras comidas y esta forma de cultivarlos es ideal para hacer cuando en casa tenemos poco tiempo. Hasta ahora al cultivo de brotes lo hicimos directamente a la luz, que van a tener niveles mucho más altos de clorofila, pero a veces este tipo de brotes cuando quedan verdes suelen ser más difíciles de digerir. Con esta técnica de cultivo que vamos a ver ahora, no solamente vamos a bajar los niveles de clorofila para que los brotes sean mucho más fáciles de digerir, sino que también vamos a lograr brotes de mayor tamaño. Para empezar el cultivo de este tipo de brotes, vamos a tratar de usar cualquier recipiente que tengamos en casa que sea ancho para que podamos cosechar mayor cantidad. Por abajo le vamos a hacer una buena perforación y la vamos a tratar de tapar para evitar que la tierra que le pongamos ahora se nos pueda ir por abajo. Como mezcla, para hacer la germinación de estas semillas, podemos usar cualquier tipo de tierra que tengamos en casa. Si no llegas a tener, podemos comprar las bolsas que te voy a recomendar que vengan mezclas de fibra de coco con compost para que queden bien sueltas. Y si no, vamos a ver más adelante que a todo este cultivo lo vamos a poder hacer también directamente en la huerta o en los bancales que tengamos en casa. Vamos a poner la tierra tratando de dejar un espacio libre de aproximadamente unos 10 centímetros porque esta va a ser la zona donde los brotes van a empezar a crecer hasta que lleguemos a la cosecha. Para este tipo de germinados en donde queremos tener un brote blanco, es mejor hacerlo con semillas grandes, como puede ser el caso, por ejemplo, de las arvejas, porque esto nos va a terminar dando un brote mucho más grande para que podamos cosechar mayor cantidad. Pero también podemos usar la lenteja, que normalmente la cocinamos para comer, y esta es una buena opción porque al hacer un brote, todas las reservas que tenía la semilla se van a transformar en nuevas vitaminas y nutrientes minerales para que podamos incorporar en nuestra dieta. Una recomendación para cuando hagas brotes en casa, es mejor que al cultivo lo hagamos de forma escalonado para que cuando empecemos a cosechar los primeros brotes, los segundos empiecen a crecer. Antes de poner las semillas, dividimos la maceta a la mitad y vamos a hacer toda la siembra de la arveja tratando de ocupar la mayor cantidad posible de toda la superficie de la tierra para que tengamos mucha cantidad de brotes. Y en el caso de la lenteja, como es una semilla más pequeña que la arveja, es mejor que le pongamos mayor cantidad de semillas al momento de la siembra para que podamos cosechar mucho más. Regamos, las cubrimos con una pequeña capa de tierra y las volvemos a regar para que empiecen a germinar. Si vemos que alguna de las semillas quedaron destapadas después de regarlas, le vamos a volver a agregar un poquito más de tierra, regamos y así ya tenemos todos los almácigos listos para que empiecen a germinar. A partir de ahora, a todos estos almácigos lo vamos a tener que tratar de dejar en la mayor oscuridad posible que le podamos dar para que las pequeñas plantas no empiecen a fotosintetizar. Una opción es taparlos con alguna otra maceta para ponerla por arriba para evitar que la luz entre, porque a partir de ahora vamos a tratar de evitar que la luz haga que estas pequeñas plantas que están germinando empiecen a fotosintetizar. Así las vamos a dejar en algún lugar en casa que más bien esté a la sombra hasta que lleguemos al momento de la cosecha. Pero si por ejemplo tenés espacio en la huerta y querés aprovechar las dos macetas para hacer este tipo de brotes, lo ideal es hacerlo abajo de alguna otra planta porque esto va a ayudar a que siempre se mantengan frescos hasta que lleguemos a hacer la cosecha. Marcamos con la maceta la zona donde vamos a hacer la siembra, removemos un poquito la tierra y en este caso voy a hacer la siembra de las dos semillas al mismo tiempo para que podamos cosechar dos tipos de brotes distintos más adelante. Los tapamos con una pequeña capa de tierra y los vamos a regar bien para que toda la zona se mantenga siempre bien hidratadas. Y por último, los vamos a tapar con la maceta. Y una tercera opción que podemos usar cuando no tenemos espacio es hacer este cultivo de brotes en los cajones de verduras que podemos conseguir en el mercado. Para hacer esta tercera opción, al cajón lo vamos a tapar por abajo con un plástico que lo vamos a perforar todo para que cualquier exceso de agua se pueda ir bien rápido. Cubrimos con una pequeña capa de tierra de aproximadamente unos 5 a 7 centímetros de alto y lo vamos a dividir en 4 partes para poder hacer una siembra escalonada. Hasta ahora a la siembra la hicimos usando las semillas directamente secas, pero una buena opción es dejarlas en remojo desde la noche hasta la mañana siguiente para que podamos iniciar todo este cultivo de brotes con una semilla mucho más hidratada para que la germinación sea más rápida.
Hacemos la siembra de las arvejas y las lentejas y vamos a tratar de poner la mayor cantidad posible de semillas para que podamos cosechar mayor cantidad de brotes. Las cubrimos con tierra, regamos y en el caso del cajón lo vamos a tratar de tapar. En este caso estoy usando una tela porque esto va a impedir que la luz esté llegando hasta las pequeñas plantas que estamos cultivando y así nos va a ayudar para que los brotes queden lo más blanco posible. Y cuando las primeras semillas empiecen a germinar, vamos a hacer la siembra en las dos partes que nos quedaron atrás para que podamos tener una cosecha constante cuando el cultivo lo hacemos en cajones. Y a partir del segundo o tercer día es cuando podemos llegar a ver que la tierra se empieza a levantar y acá para solucionarlo podemos usar una pequeña botella con la tapa perforada para que el agua salga a presión y esto va a ayudar para que la tierra baje y los pequeños brotes puedan empezar a salir. Después de regarlas, enseguida las vamos a volver a tapar para evitar que la luz llegue a todas las pequeñas semillas que están germinando. A partir del tercer, cuarto día, cuando empecemos a ver las pequeñas plantitas, es el momento ideal para hacer la segunda siembra en la mitad que dejamos libre para poder tener una cosecha escalonada cuando las semillas que sembramos primero estén listas para cosechar. En este caso, porque estoy haciendo el cultivo de lentejas y arvejas en dos macetas separadas, pero también lo que podríamos hacer es sembrar una mitad con lentejas y la otra con arvejas para que podamos cosechar distintas variedades de brotes al mismo tiempo. Durante toda la fase de crecimiento de este tipo de germinados, los vamos a tener que revisar todos los días y si llegamos a ver que la tierra se empieza a secar, los vamos a regar para que se mantengan siempre hidratados, porque este es uno de los grandes secretos para que podamos cosechar mayor cantidad de brotes y de mejor tamaño. Y si a los brotes los hacemos en épocas que hace mucho calor, cuando usamos macetas para taparlos, las podemos mojar para que cuando el agua se evapore, baje la temperatura y los brotes puedan seguir creciendo bien. Y en el caso que lo hagamos en cajones tapados con las telas, podemos mojar directamente la tela y esto también va a ayudar a que la temperatura baje mucho más. Al usar esta técnica en donde tratamos de cultivar a los brotes en la mayor oscuridad posible, esto va a hacer que la planta, una vez que germinó, va a tratar de ir siempre hacia arriba en búsqueda de mayor cantidad de luz y esto es lo que va a determinar que tengamos brotes de mucho mayor tamaño para que los podamos cosechar más adelante. Por otro lado, si nos llegan a tocar días de lluvia y a este cultivo de brote lo estamos haciendo afuera, los podemos destapar para que la lluvia los hidrate mucho más y los haga crecer más rápido. Aproximadamente una semana después de haber hecho la siembra, en el caso que hayamos usado una maceta para taparlo y veamos que por arriba empiezan a salir las hojas, este es el momento ideal para empezar con toda la cosecha. De estos brotes que cultivamos hoy, el de la arveja es el que alcanza mayor tamaño, por eso es importante dejarle por arriba mucho espacio libre para que se pueda desarrollar bien. Al ser un brote mucho más grande y más crujiente, este es el brote ideal para ponerlo, por ejemplo, en las ensaladas. Y por otro lado tenemos el brote de la lenteja, que si bien no va a alcanzar el tamaño en altura como en el caso de las arvejas, y a su vez va a tener un tallo mucho más finito y con mayor cantidad de hojas, este es un brote ideal para usarlo, por ejemplo, en las sopas o rellenos de algún tipo de comida que preparemos en casa. Te mando un saludo grande. ¡Chau!